365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De mayo, promesa 150. Así es, vamos 150 días recorriendo la palabra de Dios. El nombre de la promesa del día de hoy es discernimiento, el regalo que solo se recibe de rodillas. Y esto es cuando ya no quieres más información, sino ver lo que Dios ve. La Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, que es la que nosotros leemos, vamos a estar leyendo el Salmo 119, versos 125, que dice: da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Y la Biblia, el mensaje, este mismo verso 125 dice: soy tu siervo, ayúdame a comprender lo que eso significa, el significado profundo de tus instrucciones. Es hora de actuar, Dios. Dios no te pide que descifres todo solo, Él te pide que se lo pidas a Él. Hay un verso en Santiago, capítulo 1, verso 5, que dice que si uno no tiene sabiduría, puede pedirle a Dios sabiduría y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Cada vez que tú te acercas a Dios a pedirle algo, Él te va a dar esa sabiduría que tú y yo necesitamos para tomar decisiones, para saber qué hacer con nuestra vida. Así que si tú sientes que te falta sabiduría, te falta entendimiento, puedes acercarte a pedírselo a Dios. Ahora, hay una diferencia enorme entre tener información y tener discernimiento. Vivimos en la generación más informada de la historia que nunca. Tenemos acceso a miles de libros, a podcasts, a videos, a cursos, opiniones. Sin embargo, nunca ha existido tanta confusión sobre qué decisión tomar, a quién escuchar, qué camino seguir. ¿Te has dado cuenta que mucha gente se dispara a distintos lugares, va y hace lo que el resto, lo que a otro le funcionó, pero no sabe exactamente qué camino tomar? El salmista no le pide a Dios más datos, no le pide a Dios más información, no le pide una explicación completa del futuro. Le pide algo mucho más valioso: da discernimiento a este siervo tuyo. Yo me pregunto si alguna vez en tu vida tú y yo le hemos pedido a Dios discernimiento. Dios, dame discernimiento para esto. Porque el discernimiento no consiste en saber muchas cosas. Consiste en ver las cosas como Dios las ve. En saber qué es lo que sabe Dios y qué nos puede decir a nosotros. Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero tienen poco discernimiento para aplicarla. Hay creyentes que son sencillos, que quizá no conocen todas las respuestas teológicas, pero saben reconocer la voz de Dios cuando Él habla. El discernimiento es el puente entre el conocimiento y la sabiduría. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Contiene 176 versículos completamente dedicados a exaltar la palabra de Dios. Y este es un acróstico de 22 estrofas. Cada una de las letras del alfabeto hebreo está en el Salmo 119. Esta es una obra literaria sin igual en toda la Escritura. Y el verso 125 pertenece a la estrofa de Ayín. La letra en hebreo significa literalmente ojo o fuentes de agua. Este no es un detalle menor porque el salmista estaba pidiendo discernimiento en la estrofa del ojo. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que el salmista le estaba pidiendo a Dios: necesito ver con tus ojos y no con los míos. Pero hay algo más que me llama la atención. El autor no presume de cuánto sabe. Mientras más conoce la palabra, más consciente es de que necesita a Dios para poder entender la palabra de Dios. Y esto es la verdadera madurez espiritual. Porque el orgullo nos va a decir: ya tú te la sabes, ya eso lo escuchaste. Mira,
¿Sí o no? Que muchas veces nosotros hemos leído un pasaje y decimos, pero esto yo ya lo sé, esto ya lo leía, por si acaso, esto lo estudié el año pasado. Pero la sabiduría te dice una cosa completamente diferente. Y es distinto a lo que te dice el orgullo. Porque la sabiduría te dice, Dios, enséñame otra vez. ¿Qué me quieres mostrar con esto? La gente más peligrosa espiritualmente no es la que no sabe nada, es la que cree que ya lo sabe todo. Que tú no tienes ningún consejo para darle, que tú no puedes añadir valor a su vida, porque ellos ya se lo saben todo. Ya leyeron la Biblia más de una vez, 2, 3, 4, 5 veces. De repente saben más que nosotros. Quizás sí. Pero ¿sabes qué? Hay algo que tú y yo tenemos. Estamos buscando a Dios para tener sabiduría. Nos estamos acercando a Él para tener discernimiento. La palabra hebrea que se traduce como discernimiento aquí es bijin. No significa inteligencia ni conocimiento académico. Significa la capacidad de percibir, de distinguir y de comprender profundamente, de separar lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accesorio. Por eso, dos personas pueden atravesar la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas, porque uno ve un problema y otro ve una oportunidad de Dios. Uno ve un retraso y otro ve una protección divina. Uno ve una puerta cerrada, mientras que otro ve redirección. El discernimiento no siempre cambia las circunstancias, pero cambia tu capacidad para interpretarlas. Y cuando cambia tu interpretación, entonces ahí comienza a cambiar todo. Mira lo que dice el verso. Yo soy tu siervo. Y aquí se abre la postura sobre el discernimiento, porque la versión de la Biblia del Mensaje agrega una frase que nos ayuda a comprender un poco más. Dice, ayúdame a comprender lo que significa ser tu siervo. Es decir, antes de pedir entendimiento, el salmista reconoce su posición. No llega como jefe, no llega con su agenda llena, llega como siervo. ¿Por qué? Porque el discernimiento no se recibe desde la autosuficiencia. Si tú quieres tener discernimiento, no puedes ser autosuficiente. Se recibe desde la rendición. Cuando tú te entregas delante de Dios y le dices a Él que Él te enseñe, que Él te ayude a comprender. Muchas personas quieren que Dios sea su asesor espiritual, pero no su Señor. Quieren consejos, pero no quieren obedecer. Quieren dirección, que Dios bendiga sus planes, pero sin rendírselos a Él, sin consultarle antes las cosas a Dios. Pero Dios revela sus caminos a quienes están dispuestos a seguirlos, no a los que quieren entender primero para obedecer después. El discernimiento no le llega al que exige entender, le llega al que se rinde a ser enseñado. ¿Tú has estado pidiéndole a Dios dirección sin primero rendirte a su autoridad sobre esa área en tu vida? ¿Hay algo en lo que tú quieres discernimiento de Dios, pero todavía no le has entregado el control? Hay temporadas donde el problema no es que Dios no habla, es que nosotros no estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. José no entendió el pozo. David no entendió las cuevas. Ruth no entendió su viudez. Los discípulos no entendieron la cruz. Pero años después, ellos fueron descubriendo que Dios estaba escribiendo una historia más grande de lo que ellos podían ver. El discernimiento no es una habilidad de distinguir lo bueno de lo malo. No, es la habilidad de distinguir lo bueno de lo mejor que Dios tiene para ti. Ahí está el problema real, porque no es que estés eligiendo entre opciones obviamente malas, es que a veces tienes delante dos puertas buenas y no sabes cuál es la de Dios. El discernimiento es confiar en Dios mientras todavía no tienes todas las respuestas, porque muchas veces Dios explica después de lo que pidió obedecer primero. ¿Te has dado cuenta? El primero está viendo tu obediencia, así como la de Abraham, y luego te da discernimiento y te enseña cuál era su plan. De repente hay alguna situación en tu vida que tú llevas tiempo sin entender. Podría ser que Dios esté escribiendo algo que todavía no puedes leer completo. Pídele discernimiento, pídele sabiduría y espera con paciencia. Me gustó mucho la versión de la Biblia, el Mensaje, que dice, es hora de actuar, Dios.
El salmista no está haciendo una oración pasiva. Está diciéndole a Dios, las circunstancias me superan. Lo que tengo en mis manos no me alcanza. Necesito que tú entres en acción, Dios. Hay momentos en la vida donde la urgencia es real. Y en esos momentos el pánico te tienta a actuar antes que escuchar. Pero el salmista hace exactamente lo contrario. En medio de la presión, pide discernimiento. Porque las decisiones tomadas en el miedo casi siempre tienen que deshacerse en la fe. Pero hay algo en esta parte de la Biblia, el mensaje. No es solo urgencia, también es confianza. Cuando tú dices, es hora de actuar, Dios, estás reconociendo que Él puede hacerlo, que no llegas tarde. El mayor problema no es la ausencia de respuestas, es hacer las preguntas equivocadas. Y el salmista hizo la pregunta correcta. Señor, enséñame a entender. El discernimiento entonces no es solo ver claridad para el siguiente paso, es confiar en que Dios sabe cuándo dar ese paso contigo. ¿Existirá alguna decisión que estás posponiendo por miedo a equivocarte? O quizá al contrario, ¿hay alguna decisión que estás a punto de tomar con demasiada prisa? ¿Qué pasaría si hoy se la entregas completamente a Dios, esa decisión? Imagínate que tú entras a una habitación oscura. Todos los muebles están allí. Nada se ha movido. Pero tú no puedes distinguir qué tienes adelante. Entonces alguien enciende una lámpara. La luz no crea los muebles. Simplemente te permite verlos. Eso es lo que hace el discernimiento. No siempre va a cambiar las circunstancias, pero cambia tu capacidad de interpretarlas. De repente, tú entiendes lo que antes parecía confuso. Tú ves el propósito detrás del proceso y comprendes que Dios permitió ciertas temporadas de tu vida por algo. Dios habla en ese silencio que a veces evitamos. Muchas veces no tenemos discernimiento, no porque Dios no esté hablando, sino porque estamos demasiado ruidosos para escuchar. Escuchamos tantas voces y a tantas personas que no nos queda escuchar la voz de Dios. Me escribió un líder de alabanza de una iglesia, padre, esposo, y en su mensaje me dijo algo que nunca olvidaré. Wendy, yo sé orar, yo sé alabar, sé servir, pero no sé escuchar a Dios cuando se trata de mi propia vida. Para los demás tengo palabra, pero para mí mismo, nada. Esa frase se me quedó en el corazón y me dio mucho dolor, porque es más común de lo que nosotros pensamos. Hay personas que tienen un ministerio real, una fe real de años caminando con Dios, y sin embargo, cuando se trata de sus propias decisiones, de su propio futuro, de sus propias heridas, se quedan en blanco. Oran por todos, menos por ellos mismos. Le ponen espiritualidad a todos los asuntos, pero los asuntos de su casa, ahí no incluyen a Dios. Y yo le dije lo que el salmista le dijo a Dios. A veces el problema no es que Dios no hable. El problema es que no nos hemos posicionado como siervos en nuestra propia historia. Servimos al Dios del ministerio, pero no escuchamos a Dios. Podemos hacer ministerio, sí, trabajar, ocuparnos, pero en nuestra vida personal, ¿dónde queda Dios en la ecuación? Porque si Dios no es tu prioridad, va a ser tu último recurso. No vas a ir a buscar a Dios para recibir discernimiento. Vas a dejarte guiar por tu humana sabiduría, mientras que para todo lo que tenemos que hacer en esta vida, necesitamos que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos muestre hacia dónde tenemos que ir. El discernimiento no es pasivo, se cultiva con decisiones concretas. Así que hoy te propongo dar 3 pasos reales. Escribe la situación donde más necesitas claridad en tu vida. No la analices, solo escríbela. Ponla delante de Dios en oración antes de hacer cualquier otra cosa. Identifica cuál es el ruido que te distrae más de escuchar la voz de Dios. Las redes sociales, las opiniones de otros, tu propia ansiedad. Bueno, ponle pausa a ese ruido por tan solo 10 minutos
y siéntate en silencio con tu Biblia a escuchar, a leer este salmo, estos versículos. Ten como parte de tu rutina que le digas a Dios: Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Enséñame a entender lo que significa esta situación para mí. Dame discernimiento. Y quiero que repitas conmigo y le digas a Dios: Dios, yo no necesito controlar todo, no necesito entenderlo todo. Necesito que me des tus ojos para ver lo que tú ves en esta situación. Dios, dame discernimiento para comprender tus caminos. Yo no voy a caminar guiada por confusión ni por mis emociones, sino por tu palabra. Ilumina mi entendimiento y muéstrame el camino correcto. Padre, hoy reconocemos que necesitamos más de tu conocimiento, más de tu sabiduría. Necesitamos tener discernimiento. Abre nuestros ojos para ver lo que tú ves. Enséñanos a comprender tu voluntad en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestros procesos, de nuestras preguntas. Danos un corazón humilde para aprender, una fe firme para obedecer, aun cuando no entendamos todo. Que tu palabra ilumine nuestros pensamientos, que tu espíritu nos guíe en cada paso. Actúa, Dios, a nuestro favor en nuestra vida, en nuestras decisiones, en las áreas donde llevamos esperando mucho tiempo. Confiamos en que tu tiempo es perfecto y en que tu discernimiento no falla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23, hasta el capítulo 16, verso 23. Juan, capítulo 18, verso 25, hasta el capítulo 19, verso 22. El Salmo 119, versos del 113 al 128. Y Proverbios, capítulo 16, versos del 10 al 11. Y quiero darte una recomendación muy importante. Te he dejado un videíto en mi canal de YouTube acerca de los testimonios, porque hay muchos que tienen un testimonio que contar. Sí, a ti te estoy hablando. Tú que crees que está largo el tiempo para que cuentes tu testimonio, te equivocas. Pronto tú estarás contando tu testimonio, así que requiero que veas este video. Lo dejo colgado en mi canal de YouTube. Y también me gustaría recordarte que el próximo domingo 7 de junio, vamos a estar teniendo nuestro vivo a través de mi canal de YouTube a las 5 de la tarde, hora Perú. Te voy a contar cómo me fue en la conferencia de Miami, te voy a contar algunos testimonios y también voy a desarrollar el tema del nombre del mes. Pero todavía no te lo voy a dar aquí para que vayas al vivo este 7 de junio a las 5 de la tarde a través de mi canal de YouTube. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te dé discernimiento, que te ayude a ver con sus ojos, te ponga los lentes de la fe. Ahora sí, comenzamos esta carrera por estos 150K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención junto con tu hijo Ahimaaz y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero, Aitofel,
ahora respaldaba a Absalón, David oró: Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí, el arquita, lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos, Ahimaas y Jonatán, para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usaí, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte Los Olivos, Siba y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En este caso, le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, del clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey y a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjenme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz, permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de esas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simeí le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Usaí, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. «¡Viva el rey!», exclamó. «¡Viva el rey!». ¿Esta es la forma en que tratas a tu amigo David?, le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Usaí. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que las cuidaran en el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda la esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David,
porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Aquí vemos que David está huyendo de Jerusalén. Su propio hijo Absalón ha iniciado una rebelión. El valle de Cedrón, que una vez cruzó con gloria, ahora lo ve marchar en humillación. Y el monte de los olivos, que es el símbolo de oración, de entrega, también transitado por Jesús en Juan 18, que acabamos de leerlo, se convierte en testigo del dolor de un rey que no se resiste a la voluntad de Dios. Iniciamos hoy nuestras lecturas en el verso 23 de 2 de Samuel 15. La Biblia nos dice que el pueblo lloraba mientras David huye y él camina descalzo con la cabeza cubierta. Señales culturales de duelo, de humildad. No hay ejército, no hay corona, solo un corazón opuesto. Cuando tú te humillas sin público, Dios normalmente te exalta sin esfuerzo. David no pelea por el trono, deja que Dios lo defienda. Y eso no era cobardía, era una confianza total en Dios. Cuando alguien te traiciona o se levanta contra ti, no respondas con ruido, responde con fe. A veces el silencio que duele es la estrategia que protege. En 2 de Samuel 16, Simeí lanza piedras e insultos contra David. Llama asesino, lo llama sinvergüenza. ¿Y quién era este Simeí? Un descendiente de la casa de Saúl. Su rabia era vieja, pero ahora encontró una ocasión para sacarla. David no responde con violencia. Le dice a sus siervos en el verso 12, tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Tu reacción va a revelar si tú estás liderando por el Espíritu o estás liderando en tu carne. No todo ataque merece una respuesta. Tú respondes a cada crítica, no vas a avanzar. Deja que Dios se encargue de defenderte. Deja que Dios se encargue de tu reputación. Ocúpate tú de tu obediencia. Porque criticones y enojones van a haber siempre. Pero esos no nos tienen que preocupar a nosotros. Lo único que nos debe interesar a nosotros es agradar al corazón de Dios y hacer nuestra parte. Obedecerlo. Luego, Ahitofel, el consejero de David, se une a Absalón. Este no era un extraño, era parte del círculo íntimo de David, un amigo que conocía sus pensamientos. Entonces, David ora en una de las oraciones más poderosas y vulnerables y le dice, Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. ¿Qué aprendemos con esto? Que cuando tú pierdes el apoyo de una persona, es porque Dios quiere que descanses completamente en él. Esto es como cuando alguien hackea tu contraseña. Usa tu información contra ti. Así fue Ahitofel. Pero aunque alguien use tu pasado en tu contra, no puede invalidar el propósito de Dios en ti. Ahora, David permite que Itaí, el extranjero de Gad, se quede. Versos del 19 al 21, que leíamos ayer, pero que preferí tomarlos para el día de hoy. Dice, después el rey se dio la vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad, ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, ¿debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Mira lo que respondió Itaí al rey. Juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. Y David respondió, está bien, ven con nosotros. Itaí es una persona fiel que elige quedarse con el rey David. Donde tú estés, ahí estaré, le dice. Esa es fidelidad. Es fruto de años sembrando integridad, incluso con forasteros. El verdadero liderazgo no se mide en el éxito, porque ahí todos están contigo, sino en los momentos de desierto, en los momentos difíciles. Las personas que Dios usará para sostenerte en tu crisis, muchas veces no serán de tu círculo, sino de tu siembra silenciosa,
de tu oración, de tu tiempo de proceso. Trata bien al que hoy parece pequeño. Podría ser tu escudo el día de mañana. Y nuestro estudio de hoy de 2 de Samuel cierra con una parte que me pareció terrible. Absalón duerme con las concubinas de David en el techo del palacio, cumpliendo la profecía de Natán. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 11, que decía, esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. El pecado oculto de David ahora es expuesto a la luz del día. Pero Dios sigue escribiendo redención desde las cenizas. Dios no tapa el pasado, pero lo redime. Cuando tú enfrentes consecuencias duras, no las niegues, abrázalas con humildad, porque lo que Dios no evita, normalmente lo transforma en restauración y será parte de nuestro testimonio. Ora conmigo hoy y dile: Dios, cuando todo se tambalea, enséñame a caminar con humildad y con fe. Si me quitan un título, que no me quiten la obediencia. Si me golpean con palabras, que me proteja tu promesa. Ayúdame a perdonar a quienes me traicionan, a confiar cuando me abandonan y a seguirte cuando ya no entiendo el camino. Habla a lo más profundo de mi corazón y confróntame. No permitas que me desvíe. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan, capítulo 18, verso 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de Olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, le replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a este, rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Juan capítulo 19. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo.
Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, para que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado el lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la descripción, el rey de los judíos, por una que diga: él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Jesús había sido arrestado y llevado ante las autoridades religiosas y romanas. Pedro está en una deriva emocional, mientras el juicio injusto va avanzando. Aquí se revelan 3 contrastes: la debilidad humana versus la firmeza de Cristo. También la manipulación del poder versus la autoridad del cielo. Y por último, la cobardía de los hombres versus el propósito de Dios. Lo primero que vemos es a Pedro, el que juró nunca abandonar a Jesús. Ahora lo niega por 3ª vez. En lugar de estar junto a su maestro, él está junto al fuego de los enemigos. Versos del 25 al 27. Cuando tú estás en el fuego equivocado, tu fe se enfría. ¿Dónde estás calentando tú tu corazón? Hay fuegos que te dan calor, pero también hay fuegos que te alejan de la presencia de Dios. Pregúntate, esta conversación, esa relación, el entorno que tengo, ¿me acerca a Dios o me enfría y me aleja de Dios? Versos del 28 al 38 vemos que los líderes religiosos no quieren marcharse entrando a la residencia romana, pero sí están dispuestos a entregar al Hijo de Dios. Una hipocresía en su máxima expresión. Pilato interroga a Jesús:
Le pregunta si es el rey. Y Jesús responde en el verso 36, mi reino no es de este mundo, mi reino no es terrenal. En otras palabras, yo no peleo por un trono, yo ya tengo uno y es eterno. La verdad no necesita defensa, solo necesita ser revelada. Jesús no se defiende, no hace campaña, simplemente permanece en la verdad. En tiempos donde muchos buscan poder por medios sucios, por medios corruptos, tú mantente firme en lo que es recto, en lo que sabes que es de Dios. El que se siente en la verdad nunca será movido, aunque todos voten en su contra. Y si vimos la pregunta más trágica de Pilato, ¿no? Le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pilato tenía frente a él, a la verdad encarnada. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Simplemente que no la vio, no la reconoció en ese momento. Preguntó lo correcto, sí, a destiempo y sin intención de obedecer. Es como tener el mejor médico frente a ti y preguntarle sobre el tratamiento y luego ignorarlo. No basta con preguntar a Dios, hay que obedecer a lo que Él nos responde. Versos 39 y 40 vemos que el pueblo elige a Barrabás. En un acto simbólico, el pueblo rechaza al inocente y libera al culpable. El corazón humano sigue haciendo lo mismo cuando prefiere el placer inmediato a una obediencia total a Dios. Cada decisión diaria es una elección. Jesús o Barrabás. Integridad o conveniencia. Cruz o aplausos. En Juan 19, versos del 1 al 5, los soldados visten a Jesús de púrpura y le ponen una corona de espinas y se burlan. El rey de los judíos, salve, rey de los judíos. No sabían que estaban proclamando una verdad eterna. El mundo intenta ridiculizar lo que no puede controlar, pero incluso el dolor de la cruz es parte del plan de Dios. A nuestro rey, a nuestro Salvador, a Jesús, en vez de ponerle una corona de oro, le pusieron una corona de espinas, una corona de dolor. En lugar de ponerle un título como rey, lo ridiculizaron. Era una parodia grotesca. ¿Este es su rey? Pues démosle una corona acorde a su reino. Y le dieron espinas. Y esa inscripción INRI proviene del latín Jesus Nazarenus Rex Ludaerum, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para los romanos era una burla hacia los judíos. Este es el rey que ustedes producen. Alguien débil, crucificado, derrotado. Para los líderes religiosos era una ofensa porque no aceptaban a Jesús como su rey. Pero para Dios, la cruz está vacía. La cruz fue parte del plan redentor de Dios. Porque la cruz era un símbolo de maldición. En el mundo romano, la crucifixión era el castigo más cruel y más humillante reservado para los esclavos y para los traidores. Era una muerte pública para escarnio, no solo para matar, sino para avergonzar. Nosotros hemos leído en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, que la Biblia dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Por eso, Gálatas capítulo 3, verso 13, explica que Jesús se hizo maldición por nosotros. La cruz no fue solo sufrimiento físico, fue una carga espiritual. Él cargó con el pecado, con la vergüenza, con la burla, con la maldición de todo el mundo. Jesús no solo murió por ti, murió en tu lugar. Él murió como si tú hubieras muerto. Algunos estarán preguntando entonces por qué se permitieron esas burlas. Todo fue usado como un instrumento que Dios luego transforma en victoria. La corona de espinas se convirtió en la promesa de una corona de gloria. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8. Ese INRI del que ellos se burlaban es ahora proclamado rey de todas las naciones. Y la cruz para nosotros que creemos en Dios, no tenemos a un Cristo crucificado, no tenemos una cruz ensangrentada, tenemos una cruz vacía, porque Él se encargó de vaciar la cruz
para llenar nuestro corazón. Para nosotros la cruz es un símbolo de salvación, es un símbolo de perdón, es un símbolo del amor eterno. A nosotros por muchos años nos dijeron que el amor tenía forma de corazón, pero no, el amor tiene forma de cruz. Por último, en los versos del 19 al 22, vemos que Pilato manda a escribir Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Aunque los religiosos protestan, Pilato responde, lo que he escrito, escrito queda. Escrito está. Y es que cuando Dios declara algo sobre ti, aún tus enemigos van a reconocer quién está por ti. El infierno no podrá borrarlo. La cruz fue sentencia, pero también fue la proclamación de la victoria. El Rey de Reyes no necesita un trono dorado. Su reinado comenzó desde la cruz de madera. Lo que Dios ha escrito sobre ti no se borrará por tus circunstancias. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque aunque vivo en un mundo que constantemente elige a Barrabás y crucifica la verdad, ayúdanos a permanecer fieles, a que no temamos perder popularidad si nos mantenemos pegados a tu palabra. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por entregar tu vida. Gracias por llevarte en esa cruz todas mis maldiciones, todo mi pecado, toda mi culpa, toda mi vergüenza. Gracias, Dios, porque ese día tú moriste por mí para entregarme una nueva vida. La recibo, la acepto en mi corazón y te doy las gracias por esta oportunidad. Oro en tu nombre, Dios. Amén. Leamos el Salmo 119, verso 113. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Lárguense de mi vida, ustedes, los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces, meditaré continuamente en tus decretos. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a las personas de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón, me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. No me dejes a merced de mis enemigos, porque he hecho lo que es correcto y justo. Te ruego que me des seguridad de una bendición. No permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Señor, es tiempo de que actúes, porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. De verdad, amo tus mandatos, más que el oro, incluso que el oro más fino. Cada uno de tus mandamientos es recto, por eso detesto todo camino falso. Verso 113, detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. El salmista no está hablando aquí de un odio personal, sino del rechazo a la inconsistencia espiritual. La expresión lealtades divididas se refiere a quienes quieren servir a Dios, pero también quieren servir al mundo al mismo tiempo. Una fe a medias te va a dejar completamente vacío. Una fe dividida no solo te debilita, también confunde a los que te observan. ¿Qué áreas en tu vida revelan un corazón dividido? De repente en el trabajo, en tus relaciones, en tus decisiones, ¿estás tratando de agradar a Dios o a otros señores? Verso 114 dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. En tiempos de ataques espirituales, culturales, el salmista no se refugia en opiniones ni en estrategias humanas, sino en la palabra de Dios. Refugio sugiere protección interior, consuelo, y escudo sugiere defensa exterior, protección activa. Entonces, la armadura de Dios
no es simplemente una metáfora bonita, no, para nada. Es tu única opción real en medio de una batalla espiritual. Cada día elige esta armadura de Dios. Dile: Dios, yo quiero que tú seas mi refugio, pero también quiero que seas mi escudo. Es decir, no solamente quiero tener protección interior, sino también defensa exterior. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día nuestra cultura ofrece miles de escudos falsos. Autoestima sin fundamento, espiritualidad sin Biblia, consuelo sin verdad, pero solo la palabra de Dios nos sostiene sin derrumbarse. ¿Se han dado cuenta que llevamos 150 días leyendo la palabra de Dios y han sucedido en nuestras vidas cosas maravillosas? Dios nos ha respondido desde el día 1 que nosotros nos apegamos a su palabra. Y si aún no has visto el milagro, bueno, ha cambiado interiormente. Sientes una conexión con Dios. Algunos dicen: he sentido cómo Dios me ha corregido. He sentido los detalles de Dios en mi vida. Siento su amor en cada paso. Aunque todavía no tengo la respuesta completa. Aunque todavía estoy en medio del proceso. Pero la palabra de Dios definitivamente nos ha cambiado. Porque la Biblia nunca regresa vacía. La palabra de Dios siempre cumple con su propósito. El verso 116 es un clamor desde el fondo del corazón. Señor, sosténme como prometiste para que viva. Es un clamor que es dependencia total. El salmista reconoce que sin Dios puede caer en vergüenza y que la estabilidad espiritual no es cuestión de fuerza, sino del apoyo divino constante. Antes de cada decisión grande, de cada conversación difícil, ora: Dios, sosténme como prometiste. Dios, estate conmigo, ayúdame como prometiste. Tú tienes una promesa de Dios, constantemente te digo, apunta esas promesas. Me gustó mucho y resalté en mi Biblia el verso 122 que dice: te ruego que me des seguridad de una bendición. Es decir, garantiza el bienestar sobre mí. Dios recompensa a aquellos que le son fieles. Aun cuando tú haces lo correcto y te va mal, confía en que Dios es tu defensor legal. Él es tu garante. Él está por ti y Él va a ser la seguridad de tu bendición. Y el verso 27 también me gustó mucho, que dice: amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. El oro aquí representa el valor supremo del mundo, lo más costoso. El salmista afirma que los mandatos de Dios valen más que toda riqueza. No hay herencia más rica que una convicción firme en Dios. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate: ¿qué vale más para mí? ¿Agradar a Dios o ganar algo rápido? Proverbios 16, verso 10. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Este verso 10 nos eleva la responsabilidad moral de los que lideramos. En la antigüedad, los reyes eran vistos como representantes de Dios en la tierra. Aunque no eran divinos, se esperaba que hablaran con justicia, conscientes de que sus palabras tenían un peso eterno. La autoridad el día de hoy, mal usada, no solo afecta las decisiones del hoy, también corrompe generaciones. Si tú tienes influencia sobre otros, como un padre, una madre, un jefe, un maestro, un pastor, un líder, recuerda que cada palabra que dices construye o destruye. Mira de no juzgar injustamente. Y el verso 11 habla claramente sobre la integridad en lo económico y también en lo comercial. En el Antiguo Oriente, las pesas y las medidas, las balanzas, eran usadas para transacciones. Muchas veces eran manipuladas para engañar. Miren, eso ya venía desde allá. Y Dios aborrecía eso. Acordémonos de lo que leímos en Levítico, capítulo 19, versos 35 y 36, que dice: no usen medidas falsas al medir longitud, peso o volumen. Y mira lo que dice la otra parte del verso 11. Él es el que fija los parámetros de la justicia. Así que Dios
no delega la justicia, Él la define. No existe nuestra verdad si contradice el estándar de Dios. Así que tenemos que ponernos a pensar. ¿Tú exageras en tu currículum? ¿Redondeas cuentas a tu favor? ¿Cobras más por lo que vale menos? Déjame decirte que cada vez que tú eres íntegro cuando podrías mentir, estás adorando a Dios con tu ética. No todo el mundo tiene ética, pero nosotros no seamos como todo el mundo. Revisa tus finanzas, mira bien tus negocios. De repente hay algo que necesitas corregir para volver a la integridad total. Pídele sabiduría a Dios. Y así llegamos a nuestros 150K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Astrid Martínez desde Bogotá, Colombia. Hola Wendy, comunidad de íntimos. Te quiero dar gracias. Vivo en Colombia, tengo 50 años, cumplo este año. Soy una madre orgullosa del hijo que me trajo acá hace un año. En enero del 2025 mi hijo me dijo, ma, empecemos el reto juntos. Y desde ese 1 de enero del 2025 estoy acá con todo el amor, con todo el corazón, con toda la gratitud. Soy católica y siempre he tenido muy cerca a Dios en mi corazón, pero durante años viví con culpa. De pronto eso es lo que hace la religiosidad, ¿no? La culpa, una culpa por todo, por haberme separado, por haber vuelto a recibir mi vida. Una culpa que me llevaba a hacer muchas oraciones, con dolor, con amargura. Y el año pasado en algún momento dijiste en tu podcast que íbamos a ser amigos de Jesús. Y sí, ese día cambió mi vida. Jesús es mi amigo más bonito, es mi amigo más cercano, es mi amigo más íntimo. Y esta semana aprendí que en su santo nombre todo es posible. Hace unos días hubo una emergencia cerca de donde trabaja y vive mi hijo. El riesgo era una explosión, gases tóxicos. Y yo lejos de mi bebé pensaba, oh por Dios, Señor, eres tú. Y es en tu nombre que nada de eso va a pasar. Fueron unos días de tensión, de angustia, de preocupación, pero de oración fuerte, confiada y abandonada en Él. Y pues como si nada, de la nada, porque su nombre es el más hermoso sobre todos los nombres. Y el poder que tiene es incalculable. Paró la emergencia, no pasó nada. Y anoche mi niño volvió a dormir en su casita, en su camita, a descansar. Yo le doy gracias a Dios por dignificar mi vida, por abrazarme y decirme, ya no tienes que vivir con culpas, sonríe. Él me abraza, él siente su abrazo. Y cuando hablabas del Espíritu Santo, decía, sí, ese el que me soporta, me sostiene, me consuela y acompaña a mi niño en todo momento y en todo lugar. Así que me extendí mucho, pero pues bueno, Dios ha provisto de fe, una fe renovada, una fe bonita. Y le digo a todos los íntimos, esto es vivir. En Cristo vivimos, no sobrevivimos, independientemente si hay dinero o no hay dinero, hay deudas, sí. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, cuando lo percibes, cuando sientes que puedes mirarlo a los ojos y estrecharte en sus brazos, es una paz enorme. Gracias a todos los íntimos, gracias, Dios te bendice, Dios te bendice. Y te sonríe, y a todos nos sonríe. Y estamos
bajo sus alas preciosas y hermosas. Mi querida Astrid, gracias por compartir este hermoso testimonio. A mí me emociona ver cómo Dios ha transformado esta relación que tienes con Él. Ahora ya no está basada en la culpa, ahora es una amistad profunda con Jesús. Muchas personas aman a Dios, pero viven escondidas detrás de la vergüenza, detrás de sus recuerdos. Pero tú has venido a recordarnos que Jesús no vino para condenarnos, no. Él vino para acercarnos al Padre, para sentir ese amor. Y qué hermoso que tu hijo haya sido el instrumento que Dios envió para este nuevo comenzar. Hoy no solo están leyendo la Biblia juntos, sino que están construyendo una herencia espiritual que permanecerá para siempre, porque la palabra de Dios nunca deja de estar de moda. Cuando vuelvan a llegar las preocupaciones, quiero que recuerdes que el mismo Dios que cuida de tus hijos cuando están cerca, también los cuida cuando están lejos. Ninguna distancia es demasiado grande para el amor de Dios. Me gusta mucho el libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 15, que Jesús habla con sus discípulos y les dice: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Así que eso es lo que nosotros somos para Dios, sus amigos. Gracias por recordarnos que Jesús no solo es nuestro Salvador, Él también es nuestro amigo fiel, el que nunca nos falla, el que siempre está a nuestro lado. Y a todos mis íntimos de Perú quiero pedirles un favor y hacerles una recomendación. He estado trabajando para una película que se llama Amando a Amanda. Se ha estrenado en todos los cines a nivel nacional en Perú y les pido que me apoyen con difusión. Si ustedes pueden, vayan, vean. Al final, en los créditos, nuevamente volvemos a salir, mis hermanas y yo, y le doy muchas gracias a Dios porque nos ayuda a influenciar a través de redes sociales con mensajes que van a llegar al corazón de las personas. Véanla y me cuentan. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Dios te bendiga, Mónica Olaya. También quiero bendecir a todas las personas que están comprando mi libro. Muchas gracias a México, muchas gracias a España, muchas gracias en Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias también a Carmen Aponte, a Verónica Quirós, a Luz Chaparro, a Eric Daniel Zúñiga Casados, a Angie Maritza Díaz Narváez. Y muchas gracias también a mis queridos Jessica y Carlos. Desde el canal de YouTube, gracias a Claudia Blair, a Gwen Hernández. Y nuevamente les recuerdo que he dejado en mi canal de YouTube un nuevo video sobre los testimonios. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 107, versos del 7 al 9, que dice: así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por su milagrosa misericordia con los hijos que ama. Derramó abundante agua en las gargantas resecas. Los desnutridos y los hambrientos tuvieron mucho que comer. Y ese es nuestro Dios, un Dios que hace maravillas, un Dios que su amor nunca se agota, un Dios que siempre está dispuesto a bendecirnos y a mostrarnos favor y misericordia. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Y gracias a todos los queridos íntimos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de gozo y de fortaleza. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.